Red Más Noticias es Barranquilla. La Gobernación del Atlántico declaró la calamidad pública en el departamento para enfrentar los efectos de la fuerte sequía. Con esta medida se buscan soluciones a los problemas que está generando el fenómeno del Niño, especialmente en las zonas rurales. Se declaró el estado de calamidad pública que le permite al departamento, tener acceso a bienes y servicios con el fin de conjurar la situación de sequía que se está presentando, más específicamente con la disminución del nivel del río Magdalena. En los municipios de Repelón, Campo de la Cruz, Luruaco, Santa Lucía, Candelaria y Manatí, la sequía y los incendios forestales tienen a los cultivos secos y a los animales con hambre. El municipio atraviesa desde lo rural hasta lo urbano los peores momentos de dificultad. El sector rural se encuentra en este momento padeciendo la sequía, el ganado se está muriendo, y en el sector urbano nuestra familia, la comunidad, padece el desabastecimiento del agua potable. Son 52 las poblaciones entre municipios, veredas y corregimientos afectados, donde las autoridades ya han tomado acciones para garantizar el suministro de agua potable. Donde ya se ha dado esa situación de suspensión del suministro de agua potable, han contratado unos carro tanques con el fin de suministrar este recurso a la población vulnerable. Cerca de 200.000 atlanticenses se están viendo afectados por este fenómeno natural. En Antioquia la situación también es complicada, sobre todo en el área metropolitana. Ya hay algunos lugares en donde hay racionamiento. Por lo menos 1.500 familias ya están pasando problemas por la escasez de agua. Red Más Noticias es Medellín. En medio de la preocupación por la escasez de agua en Antioquia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que 15.439 familias en corregimientos experimentan racionamiento entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana para regular el suministro y prevenir desabastecimientos. Este fenómeno alcanza el 68% de la población rural de la ciudad, afectando especialmente a localidades como San Cristóbal, San Antonio de Prado, Santa Elena y Altavista. Quienes se surten de acueductos veredales, vuelvo e insisto, que son 22.629 familias, 15.439 familias, casi el 68% de ellas se están viendo afectadas hoy por los niveles del agua, que van bajando. Entonces, San Antonio de Prado 81%, Altavista 34%, San Cristóbal es la más crítica. Aunque el abastecimiento actual de Medellín no está en riesgo, según el alcalde, se advierte sobre 2 meses difíciles que vienen y la posibilidad de alteraciones en el suministro si la situación persiste. Aunque hoy no estamos en una emergencia frente al tema del suministro del recurso hídrico, en términos generales, yo sí quiero advertir que hoy tenemos ya dificultades en muchos de los acueductos veredales en nuestros corregimientos, que surten a 22.890 familias y donde sobre ya el 68% de estas familias en corregimientos de Medellín se están aplicando racionamientos de agua debido a la dificultad en acueductos veredales. En respuesta a la crisis, la Gobernación de Antioquia ha implementado la entrega de carrotanques y planea adquirir más vehículos para abordar la escasez en los próximos 4 meses. Mientras tanto, se han emitido alertas en varios municipios, incluyendo Arboletes, Carepa, Concepción, Concordia, Necoclí, Turbo, Chigorodó y el Carmen de Viboral. Y los ríos en el Valle del Cauca permanecen en constante vigilancia. En el municipio de Guacarí, por ejemplo, se presentó una baja en la cuenca de uno de sus ríos. Red Más Noticias es Cali. Luego del anuncio de los 3 meses sin lluvia en el país, el Valle del Cauca ya sufrió el primer golpe en una de sus cuencas hídricas. Esta mañana, habitantes de Guacarí registraron la sequía que se vivió en el río Guavas de ese municipio. Ante esta situación, dice la CBC que todas las cuencas hídricas del departamento permanecen en vigilancia. Esto es un fenómeno del niño fuerte. En este momento tenemos un fenómeno del niño fuerte, pero eso no quiere decir que nos vaya a causar, es decir, lo que nos causa mayor problema es que el niño perdure en el tiempo. Si el niño perdura en el tiempo como otros niños, eso sí nos afecta gravísimamente. Por su parte, el panorama en el resto del departamento y en Cali es aparentemente positivo. La represa Salvajina tiene una capacidad en este momento del 74%, es decir que en Puerto Mayarí no existe el caudal suficiente para que
tomen el agua potable todos los caleños, y la represa Sarabru está en un 96.7%, eso garantiza el agua potable para Bolívar, Roldanillo de la Unión, Toro, Zarzar y La Victoria. Aunque también en Cali, la planta de tratamiento de Puerto Mayanino tiene capacidad al 74%, hay algunas afectaciones que podrían presentarse. Tenemos una deforestación en las cuencas productoras y reguladoras de este recurso. Eso, si bien no está en la zona urbana, que es la que nos compete como autoridad ambiental, sino que está en la zona rural, sí trae unas consecuencias sobre la cantidad del recurso que nos llega a nosotros a la zona urbana. Autoridades en el departamento reiteran el llamado al uso racional del agua y recuerdan que sigue la alerta roja en 8 municipios del Valle que podrían presentar desabastecimientos de este preciado líquido. Bogotá no tiene, creería uno, Mauricio Pablo, mayor problema. El tema complicado es en Barranquilla, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, incluso que en ese recorrido nacional varias ciudades se nos quedan por fuera. Aquí el tema es el uso responsable del agua, es decir, no se demore tanto debajo de la ducha, es verdad, entre otras cosas. Sí, no, esa es una de las recomendaciones que hay que empezar a seguir, y yo creo que es mejor empezar a prevenir desde ya, pero ya que usted mencionaba la situación específica de las regiones, uno sí se pregunta si hay una desconexión aquí entonces del gobierno central con lo que está pasando a nivel ya regional, porque se viene hablando de la posibilidad de un desabastecimiento de agua desde el año pasado y el gobierno siempre nos dice todo está bajo control, aquí no está ese riesgo, ese peligro, no está ese fantasma, se aleja, y vemos como en Antioquia, dice el alcalde de Medellín, que ya hay racionamiento nocturno, vemos como en el Atlántico hay declaratoria de calamidad pública, entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿No? Lo que está pasando es que este fenómeno del Niño está tremendamente intenso. Ustedes vieron en la nota, la intensidad puntual no es tan importante como la duración. El pronóstico de la duración, que es incierto, pero se mueve sobre la base de probabilidades, apunta, ustedes oyeron al funcionario del IDEAM, a que todo el primer trimestre será de una intensidad grande y después del mes de abril, imagínense, abril entrará en una etapa neutral. Todo esto se mueve sobre la base de modelos probabilísticos, es decir, la certeza no la tiene nadie. Y es esa duración duración incierta, la que nos lleva a poner el signo de interrogación acerca de qué es lo que puede suceder. Es cierto, como lo dice Paula, que al final del año pasado las autoridades nacionales decían no hay riesgo de apagón por una parte, no hay riesgo de racionamiento de agua por otra parte, pero también es cierto que regionalmente el régimen de lluvias varía y regionalmente el nivel de los embalses varía. Ustedes han visto, por ejemplo, de los voceros en el Valle del Cauca que decían aquí tenemos unos embalses en 90%, otros en 70%, pues el promedio de los embalses en el país bajó 15 puntos durante el mes de enero que termina el día de mañana, 15 puntos porcentuales, bajó del 74% al 59%. Ustedes se imaginan lo que es febrero, otro mes completo, y marzo, si es igualmente intenso, las reducciones de a 15 puntos porcentuales, desastre absoluto. Esto es el promedio nacional. Por eso, aunque en este momento los funcionarios sobre la información que tienen en las manos nos digan no hay que alarmarse, pero sí hay que ahorrar, hay que tener racionamientos en estos y estos municipios, pero el promedio no, etcétera, etcétera. Son funcionarios que se mueven sobre la base de la incertidumbre, tratando de dar la mejor información posible mediante estos modelos probabilísticos. Mientras tanto, la recomendación definitivamente es ahorrar agua, el líquido preciado, y por otra parte, no estar excesivamente preocupados por el precio de la energía, que es la otra variable clave en la que los embalses van a incidir. Los contratos de energía son a largo plazo, tienen unos precios a largo plazo, hay algunas regionales de energía, algunas comercializadoras regionales que no están cubiertas a largo plazo y ahí puede haber problemas, pero la mayoría del sistema eléctrico nacional mantendría sus tarifas más o menos en unos rangos razonables, todo sujeto a lo que pase en el mes de febrero, a lo que pase en el mes de marzo. La otra noticia tuvo que ver con un encuentro cara a cara del presidente Petro y el expresidente Andrés Pastrana. ¿Saben en dónde se encontraron? En la Fiscalía. Allá fue el presidente de la República. Se encontraron porque se demandaron por injuria y calumnia. Hubo una audiencia de conciliación, pero no hubo conciliación. El presidente
Pastrana retó al presidente Petro a un debate público sobre la financiación de su campaña y sobre las dádivas que estaría dando el gobierno Petro a través de la paz total a los narcotraficantes. Eso no lo aceptó Petro. Petro pidió a cambio una millonaria indemnización que por supuesto es simbólica. Esto fue lo que pasó. El pasado 7 de diciembre, el presidente Gustavo Petro radicó ante la Fiscalía una denuncia por injuria y calumnia contra Andrés Pastrana, luego de que el expresidente lo acusara en redes sociales de tener presuntos nexos con el narcotráfico. A las 10 de la mañana de este martes se programó una audiencia de conciliación. Venimos primero a cumplir una cita con la justicia, como corresponde a todo ciudadano colombiano. La Fiscalía General de la Nación ha llamado a una conciliación en el día de hoy. Hoy estaremos precisamente contestando, es un caso histórico en Colombia. Es la primera vez que un presidente de la República denuncia a un expresidente por opinar. Tras casi hora y media de audiencia, no se llegó a una conciliación y así quedó consignado por la Fiscalía en la constancia de no acuerdo. Al término de la diligencia, Pastrana le propuso a Petro un debate en televisión, pero el presidente no aceptó. El proceso penal continuará. Le propuse hoy al presidente que en vez de debatir las opiniones políticas en los tribunales, hiciéramos un debate público en televisión ante los ciudadanos para debatir sobre el favorecimiento de su gobierno a grupos criminales y sobre la financiación de su campaña por parte de personas al margen de la ley. El presidente le hizo 3 solicitudes a Pastrana: que se retracte públicamente de las afirmaciones hechas en X negando la supuesta alianza entre el gobierno Petro con el narcotráfico, que Pastrana se comprometa a abstenerse de usar las redes sociales y otros medios de comunicación para difamar o emitir declaraciones falsas que vinculen a Petro con el narcotráfico, y además una compensación económica simbólica de 100 salarios mínimos legales vigentes de parte de Pastrana por perjuicios morales, la cual deberá ser donada a una fundación sin fines de lucro, seleccionada de común acuerdo, que trabaje en pro de las víctimas del conflicto en promoción de la paz y la justicia social en Colombia. Vea, Mauricio, Paula, hablemos a calzón quitado. Llegaron a una audiencia de conciliación sin ánimo de conciliar, porque es que si uno llega diciéndole al otro que vayan a hacer un debate público para demostrar la financiación de su campaña, pues va a decir que no. Y el otro le está pidiendo que se retracte, mejor dicho, de una manera, pues también va a decir que no. Es decir, esto fue un espectáculo mediático. Sí, porque cada uno está muy parado en su orilla. Sí. Y el expresidente Pastrana, uno lo ve muy firme insistiendo en que él tiene las pruebas, pues tanto así que lo llama a un debate público por televisión. Sí, a mí lo que me preocupa es lo que dice Pastrana, porque después de su comunicado dice que esto se está pareciendo a Venezuela a la hora de callar a la oposición. Yo la verdad no lo siento así. Yo creo que en Colombia ahí uno tiene muchas diferencias con el presidente de la República, pero aquí no se ha sentido. Y en sus argumentos a la llegada, que tienen que callar a la oposición porque uno critica, no se ha sentido. Por el contrario, hay un debate, agrio, como todos los debates, pero hay. Y es cierto, en sus argumentos a la llegada habló mucho del tema de la libertad de expresión. Sí. Dijo, me está pasando a mí, después les va a pasar a ustedes, señalando a la prensa. ¿Será? En el comunicado que sacó el expresidente Pastrana, que estaba leyendo unos apartes en esta nota que estábamos viendo, hace énfasis en un aspecto. El sistema interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha argumentado que la injuria y la calumnia, que son unos delitos que tratan de proteger la honra de los ciudadanos, muchas veces han sido utilizados por los gobiernos para silenciar a la oposición. Y el expresidente Pastrana señala que ese es el riesgo que se estaría configurando acá, que mediante estos procesos penales, mediante estos procesos que no llegan a conciliación como vimos el día de hoy, pues lo que se estaría buscando es que se silenciara a la oposición. Aquí hay 3 dimensiones fundamentales. La primera, pues sí, que fue un expresidente y le dijo al otro que qué sé yo. Sobre eso sí hay que decir que el acta mediante la cual se recogió la síntesis de la audiencia, señalaba que el presidente Petro iba con ánimo de conciliar. Lo que pasa es que el costo de la conciliación era alto, retractarse y el costo económico de la indemnización. Pero yo creo que más allá del costo económico de la indemnización,
lo que más le dolía al expresidente Pastrana era retractarse. De ahí para adelante, cómo vuelve a hablar, cómo vuelve a hacer críticas, etcétera, etcétera. Primer punto, el de las personas. Segundo, el de si tiene razón o no el expresidente Pastrana cuando dice que este gobierno tiene sus simpatías con el narcotráfico y tiene signos de interrogación sobre la financiación de la campaña. Sobre eso es muy difícil en este momento acabar de pronunciarse. ¿Por qué? Porque hay procesos avanzando acerca de arrojar claridad sobre la financiación de la campaña, quién financió, fue ilegal, no fue ilegal, hasta el hijo de Petro metido en todo este asunto, y además porque en los procesos que se han presentado, los proyectos que se han presentado más bien en el Congreso, para darle beneficios a los delincuentes, alguien podría decir, ve, el gobierno está haciendo concesiones para darle beneficios a narcotraficantes. Esas dos piezas, unirlas es difícil, sobre todo cuando todavía están bastante en el aire, bastante en proceso de consolidación. Pero lo tercero, que es la dimensión que estábamos nosotros discutiendo acá, no puede ser que el delito de injuria y calumnia se empiece a utilizar, a presionar a los distintos actores para que no digan o sí digan algo sobre el gobierno. Y yo creo que allí, en este noticiero, lo hemos vivido plenamente. Existe libertad de manifestarse, libertad de expresión, libertad de opinar. Obviamente el presidente Petro, a quien vienen ustedes ahí, agarra el Twitter y empieza a voltear para arriba y para abajo, y sus abogados de alguna manera, que en casos como este, pues también van con el ánimo de conciliar. Por ahora creo que es remota la posibilidad de que exista esa eventualidad de acorralar la libertad de opinión. Pero en fin, vamos a ver cómo termina esto, porque como decía Ángela en la nota, esto fue la audiencia de conciliación, aquí empieza el proceso penal. Le cambio de tercio, porque la noticia judicial tiene que ver con el proceso de Nicolás Petro, el hijo del presidente. Paula. Hoy se llevó a cabo esa audiencia para legalizar el principio de oportunidad de Dey Vázquez, pero allí, aparte de todo lo que se habló sobre ese asunto, la noticia estuvo por cuenta del fiscal Mario Burgos, que sorprendió con un nuevo anuncio que dio sobre ese caso de Nicolás Petro. Dijo que la fiscalía le va a imputar nuevos delitos, no dio detalles de cuáles serían, pero que le va a imputar nuevos delitos al hijo del presidente, Nicolás Petro, y que van a pedir además para él medida de aseguramiento. Sobre las 9 de la mañana de este martes inició la audiencia para definir el principio de oportunidad para Dey Vázquez a cambio de servir como testigo clave en el caso contra su exesposo Nicolás Petro. Poco después del inicio de la diligencia, el fiscal Mario Andrés Burgos hizo un explosivo anuncio. La fiscalía imputará nuevos delitos a Nicolás Petro. Se adelanta un juicio paralelo por los mismos hechos en contra del señor Nicolás Fernando Petro Burgos y otros delitos que la Fiscalía está pronta a imputar y a solicitar medida de aseguramiento. Ahora bien, en contra de Nicolás Fernando Petro Burgos y también para la tranquilidad de la señora Laura Ojeda y su equipo de trabajo, y en contra de la señora Daysuris del Carmen Vázquez Castro por la presunta violación de datos personales. La defensa de Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás, pidió que la audiencia fuera reservada, alegando que podría haber datos sensibles que afectarían la intimidad de su clienta como víctima en el caso. El juez aceptó la solicitud. Más adelante vino la intervención del abogado del partido Colombia Humana, pues han salido a la luz documentos que evidencian un aporte millonario realizado por FECODE a través del partido para que fuera destinado a la campaña Petro Presidente. De la misma manera se aportan otra serie de documentos que tienen que ver con la legitimidad y la personería jurídica del partido político Colombia Humana, para que su señoría puede advertir allí la clara legitimidad que existe por parte del partido que represento para constituirse como víctima. Su señoría, aquí está en juego la democracia. Aquí está en juego la legitimidad de un partido político de oposición. El juez Álvaro Medina Cotes tomó la decisión de negar esta solicitud de declarar al partido como víctima en el caso. La audiencia continuará el próximo jueves para definir el principio de oportunidad a Dey Vázquez, quien aseguró en las últimas horas que seguirá adelante en el proceso y habló de una posibilidad de contar detalles sobre otros delitos. Transparencia Internacional volvió a hacer, bueno, lo hacen todos los años, el índice de Transparencia Internacional para mirar cómo están los países con la corruptela, como diría un candidato presidencial hace apenas unos años. Bueno, de 180 países, Colombia está en el puesto 87. ¿Eso qué quiere decir? Nos rajamos, nos volvemos a rajar, nos seguimos rajando. Serios problemas de corrupción en Colombia.
registrados el año anterior. Aquí está el informe. Colombia sigue teniendo graves problemas de corrupción, así lo concluye el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 realizado por Transparencia Internacional. De 180 países evaluados, ocupa el puesto 87. La calificación confiere puntajes entre 0, que se percibe como muy corrupto, y 100, que es percibido como muy transparente. Toda calificación por debajo de 50 indica que un país enfrenta serios problemas de corrupción. En esta última edición del índice, Colombia recibió una calificación de 40 puntos sobre 100, es decir, un punto por encima de su calificación del 2022, lo cual no implica un cambio estadísticamente significativo. La evaluación tiene en cuenta la percepción de la corrupción en el sector público y refleja las opiniones de expertos y encuestas de empresarios. La organización recomienda implementar una estrategia nacional anticorrupción y una mayor sanción a este delito. Es muy importante poder avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de la justicia y de los órganos de control para sancionar de manera ágil los hechos de corrupción, respetando siempre el debido proceso. Este es un aspecto que consideramos muy relevante y que se debería tener en cuenta en la Comisión de Reforma a la Justicia recientemente instalada. Los países con mejores puntajes fueron Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega y Singapur, mientras que los países con peor puntaje fueron Somalia, Venezuela, Siria, Sudán del Sur y Yemen. Pues es que eso tiene que ver también, si es esto es como una percepción. Así es. Es de percepción, o sea, esto no es de cuántos procesos hay. Escándalos como el de Laura Sarabia, escándalos como los del hijo del presidente y demás, pues eso son lo que le queda a los que opinan, y por eso sacamos esas notas. Pero es muy triste saber eso, que nada cambia, que seguimos igual, ese índice de percepción, miren, el cambio fue solamente un puntico, que eso no es nada, o sea, el país sigue en las mismas a pesar de las promesas de cambio, entonces uno dice, no estamos avanzando. Así es, en pocos días el gobierno de Gustavo Petro va a cumplir año y medio. Y la promesa, como dice Paula, era una promesa de cambio, entre otras cosas, en este frente de la corrupción. Eso quiere decir, hago el énfasis en el año y medio, porque quiere decir que esta evaluación de transparencia no corresponde a gobiernos anteriores, espejos retrovisores, que lo que nos dejaron, no. Corresponde a un año en el que durante los 365 días estaba a cargo el gobierno de Gustavo Petro. Y evidentemente lo que la ciudadanía responde cuando habla de percepción de corrupción es lo que percibe durante ese año en el entorno de las entes gubernamentales. Creo yo que ese recuento que nos hacía Giovanni hace un momento da un poco la clave y nos conecta a las dos notas que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque en líos con la justicia está Nicolás Petro, que ya en abril o en mayo inicia su juicio y al que se le van a imputar, según nos enteramos por lo que dijo el fiscal Burgos el día de hoy, delitos adicionales. Ojo que eso es clave, porque todos pensábamos que ya la acusación de la Fiscalía contra Nicolás Petro estaba dada y de aquí para adelante pues el juicio se veía que era lo que iba a pasar. Pero antes de que salga el fiscal Barbosa, ya se anuncia que la Fiscalía le va a imputar cargos adicionales. Eso para cerrar ese paréntesis de la importancia de lo que ha dicho el fiscal Burgos el día de hoy. Pero agarren ustedes además los casos de Laura Sarabia, que lo hemos registrado en días pasados, la semana pasada la visita a la Fiscalía para ver si las chuzadas que se hicieron a sus empleadas fueron legales o ilegales, el polígrafo, la aplicación del polígrafo a su niñera fue legal o ilegal, líos también. Nos falta Armando Benedetti, que tiene, el excongresista y exembajador en Venezuela, tiene un caso frente a la Corte Suprema de Justicia, tiene varios casos en realidad, pero hay uno central a toda esta discusión cuando en una grabación con Laura Sarabia él dice que 15.000 millones de pesos sería lo que se le habría dado a la campaña para ganar en la costa Caribe, 15.000 millones que no aparecen por ningún lado, a lo cual, a ningún lado quiero decir a los libros de la campaña, a los cuales, a los libros de la campaña, tampoco les aparece por ningún lado la donación de FECODE que ayer estábamos registrando el día de ayer. Todo eso, sin lugar a dudas, hay que esperar que se acabe de resolver en la Fiscalía, en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo Nacional Electoral, incluso en la Comisión de Acusaciones, si es que hasta allá sube el caso de la financiación de la campaña de Gustavo Petro. Pero lo cierto es que la percepción de la gente, no lo decimos nosotros, no lo digo yo, lo dice la encuesta de Transparencia Internacional, es que aquí el tema de la corrupción no ha cambiado prácticamente nada bajo el gobierno del cambio. Ustedes se acuerdan de los conejitos, ¿no? Los animalitos. Pues esto que le hizo Venezuela a los Estados Unidos es un conejazo, un conejo enorme. Se comprometieron a muchas cosas,
lograron la libertad de un hombre clave en los procesos contra Nicolás Maduro y el cartel de los soles, el señor Saab. Pues hicieron conejo, no cumplieron con absolutamente nada de lo que se habían comprometido con los Estados Unidos. María Corina Machado, tal vez la candidata que puede vencer en las urnas a Nicolás Maduro, la inhabilitaron 15 años, no solo a ella, a otros funcionarios más. Los Estados Unidos se quedaron sin el pan y sin el queso, y ahora vuelven otra vez a poner sanciones a Venezuela, y Venezuela, con insultos, con vulgaridades, al mejor estilo chavista, respondió de la siguiente manera. De la misma manera, de esos mensajes que los secuestradores mandan para cobrar un rescate o para conseguir alguno de sus fines. Tienen hasta abril, dicen. Tienen hasta abril. Ahórrense el lapso, yanquis de mierda. Así respondió el gobierno de Venezuela a la reactivación de las sanciones por parte de Estados Unidos contra las industrias minera y petrolera que habían sido levantadas en 2023 en apoyo a los acuerdos de Barbados firmados entre el oficialismo y la oposición. A falta de avances entre Maduro y sus representantes y la opositora Plataforma Unitaria, particularmente en cuanto a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril de 2024. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos también anunció que toda empresa estadounidense que negocie con la minera estatal venezolana Minerven tiene hasta el 13 de febrero para cerrar transacciones con esta compañía. Estados Unidos está revocando la licencia General 43 que autorizaba las transacciones relacionadas con Minerven, la empresa minera de oro estatal venezolana. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, calificó la medida de chantaje y amenazó con tomar duras medidas. Si dan el paso en falso de intensificar la agresión económica contra Venezuela a pedido de los extremistas lacayos en el país, a partir del 13 de febrero quedarían revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos. El Departamento de Estado aclaró que si los representantes del gobierno de Maduro cumplen con lo pactado en el Acuerdo de Barbados y garantizan que los políticos de la oposición tengan representación en las elecciones presidenciales, el alivio de las sanciones para estos sectores importantes para la economía del país caribeño podrían renovarse en abril. Otros países en la región como Guatemala, Uruguay, República Dominicana y Costa Rica han pedido al oficialismo de Venezuela respetar la democracia. El más reciente fue el gobierno del presidente chileno Gabriel Boric, quien mostró su preocupación por la falta de garantías. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por su parte, aseguró que no reconocerá los resultados de los comicios. ¿Conejo? Conejo. Pero mira, aquí lo dijimos, digamos, nosotros no somos grandes asesores hoy, brillantes. Lógico, dijimos, entregaron a SAF, no les van a cumplir. Yo personalmente al aire lo dije, no les van a cumplir, no les van a cumplir. ¿Qué ganaron los americanos? Bueno, sacaron a sus personas. Recuperaron a los secuestrados o detenidos que tenían allá en Venezuela, ellos le llaman detenidos. Bueno, eso lo vale todo, podríamos decir. Pero les hicieron un conejazo tremendo en lo político. María Corina no la van a dejar. No la van a, ella sigue insistiendo en que sí, pero pues es muy difícil que la dejen. Puede terminar presa. Claro, muy seguramente. Y quizás la mejor palabra para definir lo que está pasando es la que usábamos nosotros en nuestra cortinilla. Esto es un desafío de Venezuela a Estados Unidos y a la comunidad internacional en general, que encuentra además un contrapeso muy débil, porque es que ya el gobierno de Biden devolvió a los sobrinos de Siria. Ya devolvió a Alex Saab, que uno podría decir eran las monedas fuertes de cambio de presión. Sobre todo Alex Saab. Sí, que ahora en abril entonces van a retomar las sanciones. Pues las sanciones han demostrado por años que le han hecho daño al pueblo venezolano, pero a Nicolás Maduro no le han hecho ni este poquitico de mella. Y sabe que Nicolás Maduro, a mí me parece Maduro que aprovecha que Estados Unidos tiene su atención completa en lo que está pasando en Oriente Medio, con Israel y Hamas, y ahora con los iraníes asesinando soldados a través de sus milicias en Jordania, con lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, con lo que está pasando con los chinos y Taiwán, con lo que está pasando en el Golfo con los hutíes. Entonces los venezolanos aprovechan y dejan mucho más débil a Biden, que va de salida. Y es esa geopolítica internacional la que llevó en algún momento a pensar que estos acuerdos de Barbados podían tener alguna clase de futuro, y me explico.
Las sanciones al gobierno de Venezuela, las sanciones al círculo de Nicolás Maduro, pero también la imposibilidad que se le imponía a distintas empresas de los Estados Unidos para comerciar y transar con empresas venezolanas, empezaron a ahogar a la población venezolana, bien lo decía Paula, pero también al gobierno de Venezuela. Cuando uno evalúa, y así lo hacen los expertos en Venezuela, la participación del gasto público dentro de toda la economía se ha ido reduciendo y reduciendo y reduciendo. Y eso lo que muestra es debilidad financiera del gobierno de Venezuela. ¿Por qué ahora sí y antes no? Por una sencilla razón, porque antes las sanciones afectaban a Venezuela, Venezuela le vendía el crudo a la China y por arte de magia terminaba ese crudo yendo a Rusia y saliendo al mercado internacional. Ahora las sanciones son a Venezuela y desde hace ya casi 2 años sanciones a Rusia también por la invasión a Ucrania. Cuando se cierran esas dos llaves, el petróleo venezolano tiene mucho menos por dónde salir al mercado internacional. Punto número 1. Punto número 2. En todo caso hay medio conejo, pero también ingenuidad del gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué conejo? Pues porque efectivamente el gobierno de Venezuela está dejando por fuera a María Corina Machado de cualquier posibilidad, siendo la que tenía, según las encuestas, o tiene según las encuestas, la mayor fortaleza frente a Nicolás Maduro. ¿Pero por qué ingenuidad del gobierno de Estados Unidos? Porque el acuerdo de Barbados, que no es entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, sino entre el gobierno de Venezuela y la oposición, tiene un lenguaje que es difuso, tiene un lenguaje que es ambiguo, habla de apertura a las elecciones, apertura política bajo el cumplimiento de las normas que establece la Constitución, y entonces ahí atraviesan la Constitución y dicen María Corina Machado no está habilitada para esto, por lo tanto no estamos incumpliendo el acuerdo de Barbados. Pero punto número 3, ¿han sentido ustedes el silencio tan grande que ha habido de parte del gobierno colombiano, el silencio tan grande que ha habido de parte de Gustavo Petro y de su canciller que está ahí, que sí, que no, que sí está suspendido, no suspendido? Es un silencio que verdaderamente abruma, por una sencilla razón, porque Gustavo Petro ha construido buena parte de su discurso político sobre la base de que los derechos políticos de un candidato y de un ciudadano no los puede terminar cercenando una autoridad administrativa. Así se defendió cuando lo sacó el procurador Ordóñez de la alcaldía de Bogotá y permanentemente está diciendo lo mismo para defender a Pedro Castillo, para defenderse él mismo y qué sé yo. Y aquí una autoridad administrativa le está cercenando los derechos políticos a María Corina Machado y Gustavo Petro no se pronuncia.